Ahí abrimos en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Y como les decía, algunas Biblias tienen un subtítulo ahí. En esta Biblia dice: prosigo al blanco, ¿verdad? El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y pues quien tradujo esta Biblia lo resume así: Pablo, mostrando casi el contexto de su carta en esta porción, prosiguiendo a la meta, prosiguiendo al blanco. Y bueno, no voy a explicar todo el capítulo, pero nos habla, ¿verdad? Acerca de cómo él pues tenía de qué gloriarse, ¿verdad? De qué confiar en la carne. Pues era, como dice en el verso 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿verdad? Y empieza a dar una lista de todo lo que él se puede jactar o vanagloriar, pues ya que estaba hablando a la iglesia de los Filipenses, donde había judíos y también gentiles, y les dice, pues recordando, dice en el verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos entonces a Pablo, ¿verdad?, mencionando cosas que podía recordar, de las cuales se podía jactar, y también yo creo que cosas que pues en ese momento pues yo creo que le causaban tal vez dolor, tristeza, recordando cómo perseguía la iglesia del Señor, imaginándose esas escenas, cómo los arrastraba, ¿verdad?, y los llevaba hasta la misma cárcel, y los obligaba a que confesaran donde había más creyentes, y toda esa violencia con la que él iba, con ese celo. Pero en lo que quiero hacer énfasis, quiero tomar unas palabras del verso 13 de ese mismo capítulo 3. Aunque sinceramente no entiendo todavía todas las cosas que viene diciendo acerca de, como el verso 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Viene hablando de una perfección, dice, no que lo haya yo alcanzado, dice el verso 12, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Verdad? En algún tiempo, bueno, no me queda claro todavía, pero llegué a inclusive a decir que esa perfección a la que se está refiriendo, pues es a la resurrección, ¿verdad? En un cuerpo pues ya perfecto. Y bueno, me es difícil entender toda esta porción, pero solamente quiero tomar esta porción donde dice en el verso 13, pero una cosa, después de la primera frase, hay punto y coma, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Verdad? En estos días que he estado platicando con mi esposa de cosas que sucedieron en mi comienzo al andar en el conocimiento de Cristo, recordando pues aquella experiencia que tuve de haber sentido, ¿verdad? Pues quitarse de mí esa carga pesada que llevaba de conciencia manchada, de una vida pecaminosa que llevé, y pues experimentando también esa paz que sentí de saber que Dios me estaba dando una oportunidad y de que Dios estaba perdonando mi maldad, mi pecado, hasta lo que yo recordaba en ese momento. Pero recordando con mi esposa cómo fue pues algunas situaciones que llegué a vivir con ella, de que o con mis hijos, tratando de querer arreglar las cosas a mi manera, pues me traía como un dolor, y vergüenza a la misma vez, tristeza, que hubiera querido que nunca hubiera pasado. Y pues sentir la impotencia de que pues eso ya no lo puedo cambiar, ¿verdad? Y pues viendo también al apóstol Pablo, yo creo que recordando también eso, que yo creo que él mismo también hubiera querido que nunca hubiera pasado, ¿verdad? En la manera en que trajo arrastrando a muchos de los que ha
en ese momento pues eran amados en la fe, eran queridos, estimados. Y creo que por eso, después de mencionar de todo lo que había quedado atrás y que ahora lo tenía como basura para ganar a Cristo, con la única meta de ganar a Cristo, ahora dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tal vez muchos de nosotros podemos recordar, ¿verdad?, cosas que hicimos, que pasaron y que desearíamos que no hubieran pasado, que hubiéramos tenido otra actitud. Pero pues es algo que ya no vamos a poder cambiar y que lo único que tenemos es lo que está por delante, ¿verdad? Prosiguiendo a la meta, como dice en el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo en algunas, casi en la mayoría de las cartas que envía, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, si volvemos unas páginas allá hacia atrás en la carta a los Efesios, les dice en el capítulo 2, por ejemplo en el capítulo 2, les dice a los creyentes de la iglesia en Éfeso, comienza diciendo en el verso 1, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvistes en otro tiempo, ¿verdad? En esa pasada manera de vivir, les dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, se incluye mismo Pablo, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y también dice en el verso 12, nos brincamos ahí, dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Verdad? Veo que dentro de lo que como que les recuerda, ¿verdad?, de dónde Dios los sacó, ¿verdad?, de dónde Dios los rescató, de cómo estaba nuestra condición, ¿verdad? Pero también dentro de esas palabras también les dice que lo que queda adelante, ¿verdad?, que para que valoremos de alguna manera de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? Como lo dice en el verso 10 de este mismo capítulo, dice, porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Entonces, tanto recordamos, ¿verdad?, de dónde el Señor nos sacó, ¿verdad? Pero ahora lo que tenemos por delante, ¿verdad?,
Ya ahora somos hechura suya. Ahora ya somos una nueva criatura, ¿verdad? Ahora recordando esa vida de malicia que llevábamos, ahora somos hechura suya, creados, ¿verdad? Un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿verdad? Creados para buenas obras. Y tal vez algunos podemos recordar todavía algunas cosas que hicimos, ¿verdad? Y como en esta semana que estuve platicando con mi esposa, pues sí me da mucha tristeza que ya no puedo cambiar eso, pero tengo la oportunidad, ¿verdad? De aquí en adelante de amarla y de mostrar ese amor como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y que tal vez no había sido el esposo en cada detalle, ¿verdad? Y que pues no debe martirizarme lo que pasó atrás. Ya pasó, ¿verdad? Ya no puedo arreglarlo. Ya no podemos arreglar algunas cosas que sucedieron en nuestra vida, errores, malas decisiones, ¿verdad? Tal vez hasta pecado, faltas. Pero ahora tenemos que recordar una cosa, somos hechura suya, creados para buenas obras. Ya no para que andemos y vivamos para nosotros mismos, ¿verdad? Pero me temo que aunque el apóstol Pablo está recordando, ¿verdad? En esta ocasión, en este capítulo, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue un despertar nuestra conciencia, ¿verdad? Una experiencia que casi tal vez la mayoría tuvimos de que entendimos la obra de Cristo que Él estaba haciendo, que hizo en la tierra, ¿verdad? Dando su vida para obtener nuestra redención, nuestro rescate y poder obtener perdón de nuestros pecados. Pero temo que muchos, ¿verdad? Muchos se quedan aquí, en esta parte. Experimentan, ¿verdad? El perdón de Dios, el gozo, como en aquella ocasión, ¿verdad? En que les platico mi misma experiencia. Yo sabía que Dios me estaba perdonando, dando una oportunidad. Había una nueva esperanza, un brillo diferente en mi vida, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón. Pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Me di cuenta que viví tal vez 10 o 12 años todavía siguiendo un círculo religioso, ¿verdad? Todavía basando mi salvación en aquel momento, en aquella experiencia que yo tuve, pero sin realmente que realmente toda mi vida, mi voluntad estuviera alineada a la voluntad de Cristo. Me enredé, ¿verdad? En actividades religiosas, en conocimiento, sintiendo que porque ya conocía yo ya más eventos y más historias de la Biblia, pensando que eso ya me hacía un verdadero hijo de Dios. Y así pienso que muchos llegan hasta este punto, ¿verdad? Dios despierta su conciencia, su entendimiento, y hay una experiencia, ¿verdad? De sentir paz, de sentir perdón, y ya no proseguimos. Ya nos enredamos en cosas religiosas, ¿verdad?
Cuando platicando con algunas personas en estos 15 días últimos, analizando bien el por qué hoy el cristianismo está dando una imagen realmente que no es la vida de Cristo, es porque muchos, la mayoría, tienen a Jesús solamente como Salvador y no como Señor. Quiero que veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ya desde que los ángeles anuncian la venida del Salvador a los pastores, dice, nada más voy a leer el verso 10 y el 11, dice el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, verso 10, dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya desde su nacimiento, desde anunciando los ángeles acerca del Salvador del mundo que venía aquí a hacerse hombre, ya lo estaba anunciando como un Salvador, pero también como el Señor. El mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos ahí, me quiero, por favor, que me acompañen en la primera carta de Pedro, segunda carta. Segunda carta de Pedro 3, capítulo 3, en el verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero ven cómo se presenta, cómo presenta el apóstol Pedro, que crezcamos, ¿verdad? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su ánimo? Que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos escuchamos testimonios, ¿verdad? Cuando vamos a predicar y alguien viene y nos dice, Jesús es mi Salvador, ¿verdad? Muchos pueden dar testimonio inclusive de cómo fueron libertados, de cómo fueron liberados de algún vicio, de alguna situación pecaminosa y dan gloria a Dios, ¿verdad? Y exaltan al Señor Jesucristo grandemente como Salvador. Pero nos damos cuenta que en realidad no es el Señor de sus vidas. Por eso se han limitado, ¿verdad? Conforme al mensaje reformado, ¿verdad? De una gracia que te detiene hasta ahí y solo excusa y justifica que por gracia somos salvos y no por obras, y solo por obediencia, por creer, ¿verdad? A los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y sí es cierto que lo llegan a mencionar como Señor, ¿verdad? Pero porque se han limitado a esas palabras que encontramos en la misma escritura donde dice que si confesares que Cristo es el Señor, serás salvo. Entonces, pues ese mensaje se queda, ¿verdad? Y pues cualquiera dice, pues Él es mi Salvador y Él es mi Señor, ¿verdad? Lo confieso. Pero realmente no entendiendo lo que implica ser que Él sea el Señor de mi vida. Que Él es el Señor, ¿verdad? Yo quisiera que si tenemos la oportunidad de platicar con la gente, decirles, ¿verdad?
pues solamente, o sea, no dudamos que Dios te ha salvado, ¿verdad? Que te ha librado, que te ha dado vida cuando estabas en tus delitos y pecados. Pero no solamente es pararte ahí y conformarte a una vida donde puedes dar gloria a Dios como tu Salvador, sino que también Él quiere que seas el Señor. ¿Por qué razón el Señor les dice que muchos en aquel día le van a decir Señor, Señor? Y Él les va a decir que no les conoce, que se aparten de Él porque no los conoce. Porque le decían Señor, Señor, pero no era el Señor de sus vidas. Entonces, estamos en medio de rodeados de un evangelio que se ha limitado solamente a reconocer al Señor Jesús y lo tienen como Salvador, pero no como Señor. ¿Cuánto tiempo yo viví como Él era mi Salvador y yo podía decir me salvó, ¿verdad? Me dio gracia para vivir, para poder quitar situaciones y cosas pecaminosas que había en mi vida. Pero cuando yo conocí de este camino, con más seriedad, entendiendo el llamado del Señor que significa no solamente haber sido librado y perdonado de mis pecados pasados, sino que implicaba una negación, un tomar la cruz y seguirle cada día. Que Él fuera el Señor de mi vida en cada área de mi vida. Hasta ese momento yo entendí que Él no era el Señor de mi vida. Que yo le había dicho, Señor, en aquel momento, ¿verdad? Le había dicho, estaba muy agradecido por la oportunidad que me estaba dando. Pero no entendí que no era el Señor de mi vida. Yo lo predicaba, ¿verdad? Para que la gente pudiera aceptarlo como su Salvador. Y hasta decía también, y como tu suficiente Salvador y Señor. Pero no entendiendo realmente lo que significa que Él sea el Señor de mi vida. Dice, quiero que vayamos ahí en la carta de Corintios, por favor. Primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios 6. Nueve y 10 y 11. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos, ¿verdad? Tal vez muchos no estábamos involucrados en toda esta lista de pecados que nos muestra el apóstol Pablo, pero tal vez en algunos, ¿verdad? Así estábamos nosotros, vivíamos así de esta manera. Pero recordemos, ¿verdad? Que es para recordar que cómo era nuestra vida antes y ahora proseguir a esa nueva vida en la que ahora pues hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Esto éramos algunos. Por último vamos a ver en Tito.
Carta a Tito. Capítulo 3. Fíjense cómo comienza el capítulo, ¿verdad? Esta carta se la envía a Tito y le dice, recuérdales, ¿verdad?, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, ¿verdad?, él mismo se incluye, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿verdad? Nosotros éramos. Pero ahora, dice en la 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Éramos, andábamos. Entonces, hay cosas que ya no podemos cambiar, pero ahora nos extendemos a lo que está adelante. Pablo quiere, ¿verdad?, que todo esto sea recordado para que vivamos en esa nueva vida, ¿verdad? Y no dependamos de lo que pasó atrás. Ciertamente es vergonzoso para algunos más, para algunos tal vez menos, pero y lo digo por mí mismo, ¿verdad?, que casi no podía yo perdonarme. ¿Cómo fui aún todavía sintiendo la oportunidad que Dios me estaba dando y todavía cometer algunas cosas que realmente me daba enojo contra mí mismo y no podía perdonarme? Pero gracias a Dios que, pues, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Bueno, les había dicho que última lo que íbamos a leer, pero les voy a pedir que vayamos por último ahora así a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Ahora nos toca, prosiguiendo a la meta, ¿verdad?, prosiguiendo en este camino, no tratando de arreglar lo que sucedió atrás. Ahora solamente pues tenemos que desechar, como dice el apóstol Pedro, toda esa malicia, todo aquello, todo aquel engaño, fingimiento, hipocresías,
envidias y todas las detracciones. Y ahora nos queda solamente que deseemos crecer, ¿verdad? Como esos niños recién nacidos toman la leche, pues también el conocimiento no adulterado, para que sigamos creciendo para salvación. Si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Yo, pues, mi ánimo es, ¿verdad? Recordemos que somos una nueva criatura, una nueva obra, una hechura suya, creados para buenas obras. Y ha sido una bendición, ¿verdad? Conocer a los hermanos y ver, caminar junto con ellos y ver cómo pues van entendiendo más el camino de la sencillez, de seguir a Cristo, ¿verdad? Despojándose y desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, en lo que fuimos muchos de nosotros tal vez instruidos, ¿verdad? En una religión con cierto celo, pero no fundado en la justicia. Y pues yo mismo me animo a mí mismo a seguir adelante, a proseguir, extendiéndome a lo que está adelante. Y cada uno de ustedes pues pueden recordar, ¿verdad?, de dónde Dios nos ha sacado, de esa vida en la que estábamos viviendo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que también cada uno de nosotros nos analicemos si solamente tenemos a Cristo como Salvador, o si también es el Señor de nuestra vida. Si realmente Él es el amo y dueño de todo, a quien le rendimos, confiamos, ¿verdad? Y que sabemos que es de Él todo. Y no vaya a ser que estemos como la mayoría de lo que se vive en el evangelio moderno, en que se levantan, exaltan, gritan, danzan, ¿verdad?, levantando al Señor como Salvador, pero vemos por sus frutos, por sus hechos, por sus acciones, que realmente Él no es el Señor de sus vidas. Que mi deseo es que cada uno de ti, de mí, Él sea el Señor de nuestra vida, a quien hemos rendido, ¿verdad?, que no estamos viviendo una actividad religiosa, solamente reuniéndonos como algo religioso, sino porque deseamos realmente que Él sea el Señor, el que manda y dice cualquier cosa, estamos dispuestos a obedecerle, por difícil que veamos, o por también tal vez no lo entendamos en toda su plenitud, pero que estamos dispuestos a obedecerle, ¿verdad? Que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Que estamos caminando en ese camino de salvación, ¿verdad? Y que podemos ver hasta el fin, esperando, ¿verdad?, ser fieles hasta el fin. Y entonces veremos culminada la salvación y el perdón de todos nuestros pecados en aquel día, si somos fieles. Y si Él es el verdadero Señor de nuestra vida, ¿verdad? Que analicemos, que consideremos cómo es nuestra reacción, cómo es nuestro carácter, cómo reaccionamos
a esas cosas que a veces nos parecen difíciles, ¿cómo reaccionamos? Si tratamos de arreglar las cosas nosotros a nuestra manera, o si dejamos que el Señor haga la obra en cada uno, ¿verdad? Conforme a la autoridad que ha dado a la iglesia, a cada uno, y el papel que cada uno tenemos, tanto como hermano, como hermana, como joven, como hijo, como líder, ¿verdad? Bueno, pues era lo que les quería compartir. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo. Tal vez algún pensamiento extra. Voy a dar el tiempo si alguien. Si alguien quiere compartir algo.